1998, Dios le entregó a los pastores Wanda Rolón y Pablo Ortega la telecadena SBN con 2 canales de televisión locales. En 2013, mediante un acuerdo con Christian Television Network, se sube la señal a satélite a través de Intelsat 21 con un alcance internacional del norte, centro, Sudamérica y parte de Europa. La Iglesia no ha escatimado en invertir en las comunicaciones debido al crecimiento acelerado de almas viniendo a los pies de Cristo. Cada palabra que se predica desde la senda antigua sale simultáneamente a través de las múltiples cadenas de televisión locales e internacionales, además de múltiples emisoras de radio, páginas de internet, nuestras aplicaciones y las diferentes plataformas digitales. A pesar de los diferentes obstáculos que se han presentado en la última década, económicos, diferentes fenómenos naturales como huracanes y terremotos, la señal de nuestro canal ha permanecido ininterrumpida. Además, en la reciente pandemia, nuestros medios de comunicación fueron la única forma de poder llevar la palabra al pueblo, permitiendo que la senda antigua se convirtiera en la iglesia virtual de miles de personas en Puerto Rico y a nivel internacional. Ahora, en el 2022, nos proyectamos al futuro para seguir desarrollándonos en las nuevas tecnologías y seguir cumpliendo con la gran comisión. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hacia allá vamos, al compás de los tiempos, pero anclados en la roca que es Cristo Jesús. Quiero por este medio invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Será una experiencia inolvidable. Responde a lo que Él ya hizo en la cruz por ti. Ahí donde estás, bate tus manos al cielo. La unción está sobre nosotros. Hemos venido a ofrendar alabanzas a ti, Rey de Reyes. Y aquí estamos, Señor, para que tú te manifiestes como tú quieras, Señor.
se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Él se está manifestando. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Él se manifiesta. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Ahí donde estás, levanta tus manos y responde a Él. Responde a Él. Tú estaría brincando, yo estaría saltando, yo estaría con voz en cuello, adorando, exaltando su nombre. Oh, gracias Jesús. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, si le buscas, en espíritu y en verdad. Si le adoras, en espíritu y en verdad. Si le llamas, Él se manifestará. Yahweh, Yahweh, Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. ¿Cuántos saben que ya Jesús pagó el precio? ¿Cuántos saben que en Jesús se encierran todos los nombres? ¿Cuántos saben que Jesús es el nombre sobre todo nombre? Él murió por ti y por mí y nos ha hecho hijos por medio de la fe. Y nosotros clamamos a Abba Padre y tenemos un acceso directo y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai.
Rafa. Cántalo. Aleluya. Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh. Oh. Reconocemos tu presencia en este lugar, Señor. Hemos declarado lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás. Hemos reconocido que tu Espíritu Santo está en este lugar y que ahora mismo estamos frente a tu trono. Hemos venido tal y como somos. Tú nos conoces, Señor. Pero queremos humillarnos delante de ti y reconocerte una vez más como dueño y Señor de nuestra adoración, Señor. Denle una adoración ahí profunda en su corazón. ¿Sabe que Él está aquí? No hemos venido a otra cosa que no sea adorar su nombre, exaltar su nombre. Una vez más, Yahweh. Yahweh. Cántalo. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará.
aleluya, aleluya, aleluya. Alguien diga aleluya en esta mañana hermosa del Señor. Qué bendición estar en su casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios por estar en la casa del Señor? No importa lo que ocurrió durante la semana, lo que trató de levantarse durante esta mañana. Yo me gocé con los que dijeron: a la casa de Jehová iremos. ¿Alguien puede hacer esa declaración conmigo? Diga: yo me gocé con los que dijimos: a la casa de Jehová iremos. Levante su mano ahí, levante su mano y diga: qué bueno, Señor, estar en tu casa. Qué bueno, porque aquí respiramos tu paz. Aquí es el lugar donde se define el milagro tuyo. Aquí es el lugar, como cantábamos en estos minutos anteriores, donde hay manifestación de Dios. Manifestación no es otra cosa que algo de Dios ocurra en tu vida en esta hora. ¿Cuántos vinieron dispuestos que algo de Dios ocurra en tu vida? La Biblia dice que tu alabanza y tu adoración y mi adoración estén de continuo en mi boca. Quiero decirle algo: tu adoración no comenzó cuando entraste por la puerta. Tu adoración está continuamente. Gloria a Dios. Hoy lo que hicimos fue unirnos colectivamente en adoración. ¿Dónde está la gente que dice: yo sigo adorando a Dios? Alguien lo está diciendo por acá: yo sigo adorando a Dios. Yo sigo adorando a Dios. Yo sigo. Allá en tu casa adora al Señor. Allá en tu casa, si puedes levantar tus manos y decir: este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto yo me gozo y me alegro en el Dios de salvación. Quiero que mire a dos personas y dile: me alegro tanto de verte en la casa del Señor. Dígaselo ahí con alegría, con gozo. Yo dije dos, pero si puede 3 o 4, vamos, volteese y dígale a alguien: qué bueno verte en la casa del Señor. Pastor Junior, qué bueno verte en la casa del Señor. Pastora Mildred, gloria a Dios, qué bueno verle, qué bueno verle. Vamos, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Dile: qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor. Qué bueno porque estás en el lugar donde ocurre el milagro. Qué bueno que estás en el lugar donde se lanza una palabra de Dios. Gloria a Dios. Juan, yo me gozo con verte. Allá atrás, los que están atrás, yo me gozo en verte en la casa del Señor. No hubo infierno, no hubo adversidad, no hubo diagnóstico médico que pudo detener el plan de Dios. Hay algo que Dios comenzó a hacer en esta mañana. Algo ya Dios está haciendo. Algo ya Dios está haciendo. Algo ya Dios está haciendo. Yo siento decirte en el nombre de Jesús que algo con tu familia hoy se desata de parte de Dios. Algo con tu familia se desata de parte de Dios. Vamos, levante su mano y diga: gloria a Dios. Y declara un milagro sobre tu familia. Declara un milagro sobre tu familia. Mira lo que dice el Salmo 24. Salmo 24, antes de orar por las peticiones. Yo creo que hay un ambiente hermoso, hermano. Es que cuando hay adoración del pueblo, algo de Dios se desata para el pueblo. Se manifiestan los milagros, los portentos de Dios, las señales de Dios. Los ciegos ven, los cojos caminan, gloria a Dios. Los diagnósticos se revierten, aleluya, gloria a Dios. Pero mira lo que dice el Salmo 24. Solo ese verso, un salmo hermosísimo. Me gusta mucho la segunda parte cuando dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas. Pero mire, de Jehová. ¿De quién? ¿De quién? De Jehová, dice, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo quiero decirte esta palabra de corazón ahora. Ahí está incluida tu familia. ¿Alguien lo está entendiendo por aquí? Ahí está incluida tu familia. Ahí están incluidos tus hijos, gloria a Dios. A los abuelos, ahí están incluidos tus nietos, gloria a Dios. Voy por este lado, ahí está incluida tu familia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo declaro que en esta hora se nos revela en nuestro espíritu, gloria a Dios, lo que se reveló en aquel hombre llamado por Dios, llamado Josué. Mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Alguien puede hacer esa declaración 2 o 3 veces. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Vamos, declárelo, declárelo. El único que no se va a poner contento es el infierno. Que tú estés declarando que no importa cómo esté el entorno familiar, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, levante su mano y quiero declarar que en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra
y aún debajo de la tierra. En el nombre de que todos tienen que confesar que su nombre es poderoso. Ahí cantábamos Shaddai, Rafa, Elohim, Jireh. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Diga Jesús. Él fue el que nos salvó. Yo quiero decirle que Él es el que te tiene de pie en esta mañana. Yo quiero decirte que Él es el que te dio fuerza esta mañana. Gloria a Dios. Habrá alguien que da una adoración a ese Cristo poderoso, a ese Cristo que estamos celebrando en esta mañana. Gloria a Dios. Nombre que es sobre todo nombre. Y ahí yo me quiero unir con tu oración. Con tu oración por tu familia. Por tu oración por enfermedad de alguien que usted conoce. Tu petición, cualquiera que sea, Dios la sabe. Pero ahora unimos nuestra fe. Oración en un solo propósito. Declarando un milagro, hermano. El milagro no va a ser mañana, el milagro va a ser hoy en el nombre de Jesús. Y alguien me puede decir, y si no ocurre hoy, pues mañana te digo, el milagro va a ser hoy. El martes te voy a decir, el milagro va a ser hoy. Hay una expectativa que algo Dios está haciendo. ¿Alguien lo cree conmigo que algo Dios está haciendo? Algo Dios está haciendo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, aquí está tu pueblo. Nosotros entendemos, tenemos la convicción y la confianza, Dios, que tú escuchas nuestra oración, que tú estás atento a lo que estamos haciendo. Señor, nosotros declaramos en esta hora que mientras tú buscas adoradores, Señor, encuentras un pueblo en este lugar que te adora en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros elevamos nuestra oración, Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo, Dios, que nuestras vidas están en tus manos, nuestro tiempo, Dios, sabiendo y entendiendo, Padre, que en el nombre de Jesús nuestras familias están en el cuidado, en el hueco de tu mano, Señor. Que los planes no son nuestros, que los planes son tuyos para nosotros. Que nosotros declaramos en esta hora, entendemos y sabemos que tú sabes que hay planes de bien y no de mal para nosotros, Dios. Por lo tanto, nosotros en esta hora, Padre, en una sola voz, entregamos nuestras cargas, pero también venimos ante ti, te entregamos nuestras peticiones, Padre, para que tú hagas conforme a tu voluntad, Padre, en esta hora. Yo declaro sobre aquellos que necesitan fuerzas nuevas, Padre. Fuerzas nuevas, fortaleza, Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad, aleluya. Yo declaro salud sobre un cuerpo enfermo en esta hora. Yo declaro cuidado tuyo, Espíritu Santo, sobre nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, Señor. Nuestros vecinos, Señor, los que viven en nuestro entorno. Declaramos sobre nuestras amistades, Dios, el mayor poder sobre ellos manifestado, Padre. Nosotros te damos gracias en esta hora, porque sabemos que cada oración tú la escuchas, Señor. Y que a tu tiempo, dice tu palabra, Señor, cegaremos si no desmayamos. Por lo tanto, en tus manos estamos. En tus manos está nuestra oración. Y en tus manos están nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Alguien grita amén. Si lo cree, alguien grita amén. Dije, alguien grita amén. Alguien grita amén. Yo quiero que tome 30 segundos. Hay 30 segundos. Y ahora dele gracias a Dios por lo que ya hizo, por favor. Vamos, agradezcale a Dios por lo que hizo. No. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque hemos orado. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu misericordia. Gracias por la manifestación de tu Espíritu. Gracias por este primer día de la semana. Gracias porque lo comenzamos en el lugar que tenemos que comenzarlo. Gracias porque esto es territorio tuyo. Gracias, Señor, porque el milagro está para nosotros. Gracias por la salvación de mi vida. Gracias por la sanidad de mi cuerpo. Gracias porque nos da fuerza. Habrá alguien acá que le dé gracias a Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por este tiempo tan hermoso que nos permites en familia. Den un aplauso al Señor en esta hora. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Oh, vamos a quitar los hermanos juntos. Llega armonía, gloria a Dios. Puede tomar asiento. Bienvenido a la casa del Señor. Y también le damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de CTN Internacional en Puerto Rico, igualmente fuera de Puerto Rico. A los que están a través de Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón, o cualquiera de las plataformas de redes sociales. Para nosotros
Es una bendición inmensa que usted esté conectado. Yo te pido, por favor, que si lo está haciendo a través de Facebook, usted pueda compartir en los próximos 20 segundos. Share, para el buen puertorriqueño, share. O compartir esta transmisión, porque a alguien le va a llegar, que sabemos que Dios le va a bendecir con la palabra desatada, o que se va a desatar de parte de Dios en esta hermosa mañana. Excusamos a nuestros apóstoles Wanda Rolón, Pablo Ortega. Ellos están en la encomienda ministerial. Ahora mismo están en Nueva York, en New York, en la iglesia de nuestro hermano y amigo Luis Avilés y Desiree. Ellos están celebrando un congreso hermoso bajo el tema Juntos Venceremos. Pero ya prontito nuestros apóstoles están de regreso con nosotros. Así que nos corresponde seguir orando para que Dios cuide su entrada y también cuide su salida y lleguen con bien acá a nuestro Puerto Rico. Así que para nosotros es una bendición que usted haya escogido este lugar, comienzo de semana, para adorar a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Él hace énfasis en el Figueroa por razones obvias, pero sea más que bendecido, iglesia. Y quiero que junte sus manos para que aplauda a Angelina y a Iris, que vienen, creo que desde Texas. ¿Dónde están? Su presencia es muy importante. Si usted las ve antes que yo, salúdela. Están por allá atrás. Denle un aplauso. Qué bueno que nos acompañan. Y Luis también nos acompaña de Toa Alta. Denle un aplauso. ¿Dónde estás, Luis? Se ponga de pie, Luis, para que la iglesia lo pueda honrar. Mírelo allí. Y Ofelia desde Bayamón también nos acompaña. Ofelia, mírela por allá. Qué bueno. Y si usted pues no llenó la tarjetita, pues que se nos pasó así. Pero todo el que está por primera vez, sea bendecido, sea, ¿verdad? Nos honra con su presencia. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso para que sepa que escogió el mejor lugar esta mañana para estar. Otros escogieron otros lugares, pero allí no hay lo que hay aquí, bendición hasta que sobra y abunda. Y a los que no tienen un lugar para congregarse, pues puede hacer de esta su casa. Por alguna razón la gente más linda del mundo se reúne aquí. Todo el que dijo amén, ya usted sabe. Y no solamente son gente elegante, es que son bendecidos, son prosperados. Y vamos a robarle al pastor de Luisiana y están en victoria. Amén. Claro que sí, así que puede ser parte de la mejor familia, la gran familia del Señor. Y lo puede hacer solamente llegando hasta este lugar como lo hizo el día de hoy. Allá hay un asiento disponible para usted. Y queremos felicitar en esta mañana a Yadira y a Juan Villegas, diáconos. Están celebrando su aniversario de bodas número 49. Y eso no se da todos los días. Pónganse de pie para que la gente sepa. Qué hermoso, felicidades. Felicidades, me la llevas a comer, amén, gracias. Y ella te lleva a ti, no hay problema. Pero qué bueno que estén celebrando aquí hoy, esta mañana, su tremendo aniversario. Le felicitamos así a todo el que cumple años, el que celebra aniversario. Cuando usted tenga cosas espectaculares, pásenle una notita así al altar, le hacemos mención para que no pase por alto. Pero mañana hay oración en la casa del Señor, le invitamos para que se acerque, esté con nosotros, un tiempo de a cielos abiertos, impartición poderosa. Amén. El miércoles en la mañana, el ministro Edwin en el tabernáculo. Amén. Temprano en la mañana con esas cosas espectaculares. Amén. No solamente es artesano, líder del Ministerio de Seguridad y Protocolo y todo eso, sino que también ministra la palabra. Así que en la mañana a las 9, ya usted sabe, creo que todavía están en Imperial, ¿verdad? En Imperial. A las 9 de la mañana en la noche nuestra reunión. Así que venga tempranito a adorar al Señor. El jueves continuamos con las clases por la plataforma. Este jueves pasado, pues por razones obvias que no las vamos a mencionar porque algunos todavía están sufriendo las consecuencias, no se pudo dar la clase, aunque la maestra estaba lista, pero los estudiantes, ya usted sabe, no tenían mucho todavía energía eléctrica, así que continuamos el jueves próximo. Si usted quiere ser parte, solamente tiene que escribirnos a elizabeth@alaba.org o nos llama a la oficina 787-730-5880 y la incluimos en la clase. Este jueves puede ser su primer día de clase, no hace falta las clases anteriores. Cuando usted comienza es su primera clase, así que
prepararse para ser parte de la casa con todo lo que usted tiene para ofrecer al Señor y también para que se pueda bautizar en las aguas, amén. Así que esa es la bendición. Y todos los viernes son de Generación Antorchas, así que si usted es joven o tiene el espíritu joven, el viernes es para usted desde las 7:30 de la noche, así que aproveche esa bendición. El domingo tenemos un evento muy especial y el viernes, específicamente este viernes, tenemos nuestra reunión. Le hemos robado el día a los jóvenes, amén, pero no hay problema. Tenemos un culto especial, algo muy hermoso se ha preparado. Todos los ministerios de las artes se han unido para traer algo especial el viernes y el domingo también estamos aquí en el horario de siempre. Usted va a madrugar para orar, pero no para llegar aquí. Usted llega a la hora de siempre acá a la casa, el domingo de resurrección, que también tenemos algo muy especial. Comienzan las clases de capellanía el día 16 de abril. Para más información, llame a nuestras oficinas para registrarse. También queremos recordar que el día 23 de abril, tenemos un tremendo retiro para toda la iglesia, bajo el lema La nobleza del servicio. Y como recurso va a estar nuestro apóstol y nuestro pastor, apóstol Rafael Osorio, también va a estar con nosotros impartiendo la enseñanza bajo este tema tan hermoso. Así que le exhortamos que venga. Para todos los hombres, hay hombres en la casa. ¿Cómo dicen los hombres? Ese día, amén. Pero adicional a eso, el viernes 29 a las 7:30 en el Salón Ágape hay noche de dominó y de ping pong. Así que es para todos los hombres de valor. No se permiten las mujeres porque si no ganaríamos, pero no hay problema. Dominó y ping pong le vamos a dar la oportunidad que se luzcan entre ustedes. Así que este es un compartir de hombres. Escuchamos al pastor Rafa que está ministrando, predicando la palabra, pero nos dejó encargada la encomienda de anunciar esa noche para hombres de valor. Y el sábado es el primer simposio de misiones aquí en la casa, así que ya usted sabe, con el apóstol Sidney Stean. Ya mismo, teniente, venga por ahí, acérquese, claro que sí. Y con la agencia de misiones Aliento a las Naciones. Eso es abril 30, tiene que registrarse para poder estar en el simposio. Y le adelantamos que en la pizzería hoy hay serenata de bacalao con vianda. No puede salir ahora, hermano, ciérreme la puerta. Preparado por la hermana de Eloísa, que dicen que cocina riquísimo, amén. Pero si usted no quiere el bacalao, pues puede meterle la pechuguita. Todo lo que se recaude siempre en la pizzería es para las misiones, pero hoy tiene ese incentivo de ese aguacatito, el bacalao, las viandas y todo eso, ya usted sabe. Así que no se reservan espacio, pues tiene que pasar por allí. Amén, para las misiones. Dígame, teniente. Gloria a Dios. Nada, año de cumplimiento, así que estamos conectados. Comenzamos, como decía la pastora, este sábado las clases de capellanía. Así que como director de Global Federal Ministry aquí en Puerto Rico, le estoy extendiendo la invitación para que esté con nosotros y el grupo también de profesores que estamos allí para impartir estas clases. Capellán de Global sale como capellán ordenado en todas y cada una de las áreas de servicio. No se fragmenta, sino todas y cada una. Así que sale completamente ordenado y capacitado. Así que tenemos los mejores también maestros, también avalados por la decana, y la gracia también a los apóstoles también que nos han dado esta oportunidad para que podamos también llevar esta capellanía. Y estamos abriendo puertas porque el Señor ya comenzó a abrir puertas. Ya me reuní con el secretario, con la ayudante especial de la secretaria de corrección. Ya tenemos ya las aperturas. Ya con Tommy también vamos a trabajar también con la parte también de lo que es los carros antiguos, las motoras. Tenemos para el 4 de junio una fecha ya también. Betel también, vamos a estar trabajando en cada una de las instituciones. Así que hay taller para trabajar. La oportunidad para que usted se prepare la tenemos. Así que el sábado tenemos toda la orientación completa para esperarlos a cada uno de ustedes que estén interesados. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, capellanía federal y todo, tremendo. Y les tenemos las invitaciones para que usted se las lleve hoy.
para invitar para este viernes y para el domingo. Ya las tenemos disponibles, no las dejé aquí, tampoco las dejé en su cartera. Cuando se las lleve a todo lugar que usted pueda ir esta semana y compartirlo con su familia, con su comunidad, para que el viernes aquí lo más importante es que vamos a tener una cosecha de almas impresionante para la gloria del Señor. Y aquí tienen los horarios, así que si usted no es de mucho hablar, también esta tremenda invitación le ayuda en ese proceso de compartir la palabra y la invitación para la casa del Señor. Queremos recordarles que también ya se está acercando la fecha de nuestro Congreso Apostólico y Profético CAP 2022 y te vamos a tener la bendición de nuevamente que nos acompañe el pastor Juan Carlos Harrigan. Samuel Rodríguez va a estar con nosotros, el reverendo Samuel Rodríguez. También se añade a este grupo de ministros el pastor Claudio Freidson, va a estar con nosotros y nuestra apóstol, así que va a ser un tiempo extraordinario. Gracias a los empresarios que hacen posible que CAP 2022 nuevamente sea libre de costos. Ahí ya tenemos algunos, se siguen añadiendo. Si usted quiere ser parte de este selecto grupo de empresarios que apoyan la obra del Señor, véase con nuestro hermano Hernán llamando a nuestras oficinas o con Frankie, el gerente del canal. Tenemos propuestas para que usted se las lleve y usted pueda también compartir con otros empresarios que no son de la casa para que puedan apoyar CAP 2022. Así que esos son los anuncios más importantes. Denle un aplauso a Dios por eso. Claro que sí, que Dios está haciendo cosas grandes, preciosas en la casa y bendecimos a todos esos auspiciadores. Pero qué bueno que en este momento se acerca la oportunidad que podemos honrar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y yo quiero que usted el mismo entusiasmo que dio para los empresarios, que usted lo pueda dar honrando al Señor con una ofrenda de aplausos en esta hora. Claro que sí. Y ya usted sabe que esta semana comenzó lo que la gente llama la Semana Mayor. Para nosotros, desde el día que recibimos a Jesús como Salvador, ya es una vida mayor para nosotros. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Jesús, la ofrenda de su cuerpo, de su sangre, su vida completa, ha permitido que nosotros estemos aquí en la casa del Señor, sirviéndolo y que ya no seamos presas de la condenación. Yo quiero que me pongan ahí en pantalla Hebreos 10:14, para que usted vea la importancia de una ofrenda. Hebreos 10:14, si usted lo tiene, lo puede marcar. Y mire qué importante es esta ofrenda, que dice el escritor del libro de los Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda es Jesús. La ofrenda más grande, mire por qué la importancia de las ofrendas. Porque una ofrenda nos salvó, nos redimió, nos rescató. Esa es la importancia de la ofrenda. Entonces, sabiendo nosotros lo importante que es ofrendar, porque también nosotros ofrendamos al Señor, yo quiero que usted se ponga de pie y tenga presente que una ofrenda puede marcar el rumbo de la vida de alguien. La ofrenda nuestra hace posible que un canal como en la cadena CTN Internacional esté 24 horas los 7 días de la semana predicando la palabra del Señor. No tenemos una idea del alcance de ese evangelista que no se cansa. Su ofrenda lo hace posible. Y no solamente hace posible que los recursos que tenemos, todos los medios sociales que están ahora mismo llevando la palabra, la radio donde se está llevando la palabra, la ofrenda suya la hace posible. Mire la importancia de una ofrenda. Pero no estamos llevando solamente, verdad, que trayendo importancia sobre los medios, sino sobre la palabra que se está llevando a través de los medios. Es una palabra que no es para traer la gente a nosotros, es una palabra que es para traer la gente a Dios, para reconciliar al mundo con el Señor. Por eso yo quiero que usted sea, ¿verdad?, bien responsable como siempre, y en esta mañana usted pueda tomar su ofrenda y mirarla y ver la importancia que hay en esa ofrenda. Para usted representa honra al Señor. Usted ha sido prosperado en esta semana de muchas maneras. Usted ha sido bendecido en esta semana de muchas maneras y hoy usted trae su agradecimiento al Señor. Pero también esa ofrenda hace posible que el evangelio siga expandiéndose, siga llegando a todos los lugares. Qué maravilloso poder ser
parte de esos que podemos promover el evangelio de Jesucristo. Así que en esta hora usted no solamente miró la ofrenda, sáquela del bolsillo también, amén. Levántela al cielo y en esa ofrenda vea las miles de almas que van a llegar a los pies de Cristo, de la misma manera que usted llegó. Hoy tenemos a una persona de las que nos visita que llegó aquí por causa de un programa de televisión que vio al apóstol predicando. Fíjese que la importancia. Y los que son ofrendantes y diezmadores de esta casa saben lo importante y por eso son tan comprometidos con el Señor. Y no solamente eso, tu ofrenda que es honra al Señor va a permitir que las ventanas de los cielos sigan abiertas para ti. Y no importa lo que suceda, nosotros tenemos todo lo nuestro garantizado. Los que temen a Dios, dice la Escritura, que no tendrán falta de ningún bien. Por eso hoy estamos aquí adorando a Dios con luz y luz, porque eso no importa, lo más importante ya lo recibimos, que es la salvación de nuestras almas y el perdón de todos nuestros pecados. Ahora mismo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Qué regalo más grande por una ofrenda que hizo Dios. Así que con tu semilla en la mano damos gracias al Señor y le pedimos que Él la multiplique, que Él bendiga tu semillero, amén, para que sigas diezmando y ofrendando, y que todo aquello que esté en tu corazón que todavía no se ha realizado, dice la Escritura que por nuestro diezmo nosotros podemos pedir lo que hay en nuestro corazón, amén. Así que lo vamos a hacer esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos con lo mejor de nosotros. Y en esta mañana, sabiendo la importancia de lo que es ofrendarte a ti, traemos nuestra mejor ofrenda y la sembramos en el mejor terreno, el terreno del reino. Sabemos que esta semilla producirá cosecha en abundancia. Y sabemos, Señor, que de la misma manera que hemos sido alcanzados con la predicación de la palabra, otros van a ser alcanzados, Señor. Así de importante es la semilla que vamos a sembrar hoy, Padre. Y te pedimos que haya una cosecha abundante para todos aquellos que creen. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Si usted que lo cree, que grita, puede pasar a través de los diferentes medios que tenemos, ATH Móvil, PayPal, o a través del correo para los que nos siguen, a través de las plataformas, para honrar al Señor. Sea bendecida, iglesia. En el nombre de Jesús, para nosotros es una bendición que usted esté conectado en este hermoso tiempo de culto acá en la iglesia La Senda Antigua, en el barrio Piña, Centro Alta, Puerto Rico. Pastorea a nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega. Te pedimos que sigas conectado. Si nos estás viendo a través de CTN Internacional, qué gozo para nosotros. Si nos estás viendo a través de las redes sociales, es una bendición. Comparte esta transmisión para que otros sean alcanzados con salvación y palabra poderosa. Hoy tenemos un invitado, el apóstol Rafael Osorio. Viene a traer una palabra muy poderosa. Si necesitas oración por salvación, por sanidad, por la necesidad, hay un equipo, unos hermanos hermosísimos en este lugar, desde aquí donde estamos hablando, que va a tomar tu llamada, va a anotar tu nombre, tu información, para que podamos orar por ti y por tu familia. Te pedimos que si Dios pone en tu corazón de repente poder aportar, dar un donativo, una ofrenda, para seguir extendiendo esta palabra y el reino de Dios por todo el planeta, lo puedes hacer a través de ATH Móvil, Alaba 7 en el lado de business. También por PayPal, es una bendición que lo puedas hacer. Ir a www.alaba.org. Para nosotros va a ser una gran bendición que seas parte de este gran esfuerzo para seguir predicando la palabra. Te pido que llames al 787-730-5880. Mira, aquí están los hermanos y hermanas que están dispuestos a tomar tu llamada. 787-730-5880. También lo puedes hacer al 787-730-5088 o al 787-200-1970. Así que hay una palabra de Dios que te va a bendecir en el nombre de Jesús. Quiero por este medio invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Será una experiencia inolvidable. Reina sobre toda la tierra,
vive Rey, eres digno de suprema alabanza. Cristo mi Rey, y reina sobre toda la tierra. Tú vive Rey, y yo danzaré, celebraré, si yo danzaré, celebraré a mi Rey. Y yo danzaré, celebraré.
Ese aplauso al Señor fuerte, fuerte, muy fuerte a Dios. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, el poderoso en batalla. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Por alguien Dios ha sido bueno. Alguien que levante su mano. Dios ha sido tan bueno. Ha sido, es y será bueno con nosotros. Puede tomar asiento en este hermoso día. Hay un ambiente muy, muy especial. Hay una atmósfera del Espíritu, de un deseo de sus hijos de adorar a Dios continuamente, adorándole. Como dije al principio, nuestros apóstoles están en una asignación ministerial. Seguimos cubriéndole. Pero yo quiero que podamos poner atención unos segundos a un mensaje muy hermoso que nos envió nuestro apóstol. Así que adelante, señor director. Bendiciones para todos. Les saluda la pastora Wanda Rolón y René González. Aquí estamos cumpliendo una asignación maravillosa en la iglesia Casa de la Fe con nuestros hijos y amigos, nuestro hermano Luis Avilés y Desiree Avilés, y una iglesia maravillosa. Sí. Así es que ya mañana, tanto René como esta servidora salimos para nuestra querida tierra, y esta semana es una semana especial. Invita a otros, que yo sé que será especial. Dios te bendiga y no te rindas. No te rindas, claro que no. Nos vemos mañana allá en la Senda Antigua, e invita amigos. Pastor Rafael Osorio, un cariño, un amor para ustedes. Gracias a todos mis líderes y pastores por estar allí, y sobre todo a mi bella madre, doña Nina. Les amo. Ese aplauso para el Señor fuerte por la vida de nuestros apóstoles. Gloria a Dios. Spencer, qué bueno verte de nuevo. Y Lidia. También vi por ahí el pastor José, la pastora Zulema. Gloria a Dios. Qué bueno tenerle en la casa de nuevo. Y a todos los que están y vinieron a recibir una palabra del Señor. Vinimos a adorar a Dios, por supuesto. Es lo principal, lo primordial. Pero queremos escuchar una palabra que venga del cielo. Alguien dice amén conmigo, que venga del cielo. Y para nosotros, para esta casa, para nuestros apóstoles, Wanda Rolón y Pablo Ortega, y para nosotros, el equipo pastoral de este lugar, de este ministerio, siempre es un honor y una bendición recibir a un hombre de Dios para que nos traiga la palabra del Señor. Hablo del apóstol Rafael Osorio. Gloria a Dios por su vida. Den aplauso al Señor fuerte por la vida del apóstol. Gloria a Dios. Sean bendecidos en esta mañana. No sé si esta nave me puede hacer alguna seña, que están en victoria, que están en expectativa aquí, allá. Aleluya. Dile que está a tu lado, estoy listo para la palabra. Quiero, antes de entrar, dar las gracias al apóstol Wanda por la invitación y el privilegio de poder exponer la palabra del Señor hoy en este lugar. También al pastor Edgardo y su esposa, pastora Elizabeth. Y no puedo dejar de mencionar a una de mis mentoras y madre espiritual, que así la considero, intercesora, la hermana Lucy Allende. Dios te bendiga, Lucy. Te amo. Saludos de la red Rial, que el Señor me ha permitido dirigir en estos años, y también de la Iglesia Apostólica de Nación Río Grande, la Iglesia Shalom. Allí estamos a su orden. No sé si me podrían permitir 30 segundos más, que pudieran estar en pie aquellos que puedan, para leer la palabra del Señor. En esta mañana yo tengo una asignación divina que cumplir, y con la ayuda del Señor quiero predicar sobre el tema desatando el poder de la perseverancia. Ay, ay, ay. Usando como texto Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. El Señor ponía en mi espíritu la convicción de que hay muchas más personas de lo que pensamos que están viviendo un tiempo tan fuerte que necesitan escuchar el mensaje del poder de la perseverancia, porque muchos están a punto de ceder y de decir: hasta aquí llegué. Y los vemos bien vestidos, maquillados, peinados, perfumados, aún sonriendo, pero muchos están a punto de rendirse y entregar todos sus sueños y anhelos, porque creen que todo se acabó. Pero yo tengo la encomienda del Señor en esta mañana
de desatar la unción de la perseverancia, porque hoy se van a romper ciclos de inconsistencia, ciclos de inestabilidad, que impide que seamos personas perseverantes. Y yo voy a soltar aquí la unción apostólica y profética, no solamente magisterial, para activar el principio de Gálatas 6:9, que dice así: no nos cansemos. Bueno, ya Dios empezó a hablar. Dile que está a tu lado, ya Dios te habló, no te canses, dile. Si me tengo que ir, ya dije, aleluya. Hay un cambio hoy por cansancio, por nueva fuerza. No te canses de hacer el bien, no te canses de orar, no te canses de sembrar, no te canses de creer, no te canses de... Porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Dile que está a tu lado, si no desmayas. Padre, gracias por tu palabra. Es liberada en esta hora, en el nombre de Jesús. Diga amén. Usted puede tomar asiento, pero no me deje solo predicando. Yo repartí algunos amén y gloria a Dios. Algunos hermanos tienen un numerito ahí, porque a veces la gente se queda callada. En estos tiempos finales y difíciles que estamos viviendo, ha tomado un gran auge y promoción el área de los talentos, la preparación académica, el carisma de la persona, el dominio de la tecnología, el acceso a buena información, el acceso al dinero. Y todo se nos vende como requisitos importantes para poder realizar nuestros sueños y visiones. Y yo no puedo negar la realidad e impacto de esos factores que hoy se promocionan tanto, pero se está pasando por alto el factor de la perseverancia. Porque ¿de qué sirve todo lo anterior si carecemos de la capacidad de resistir, de no desmayar y de seguir adelante en medio de lo que sea? Yo estoy convencido que la gente que tiene visión y cargan la unción de perseverancia están en mejor posición sobre aquellos que tienen visión, pero ante las dificultades tienden a desanimarse y rendirse. La iglesia postmoderna, la iglesia de la década del 2020, si ha de cumplir con éxito su asignación divina, necesita cargar la unción de perseverancia. La iglesia de los tiempos finales debe ser una iglesia perseverante. Ciertamente debe ser una iglesia con una adoración vibrante. Debe ser una iglesia con una intercesión 24/7. Debe ser una iglesia con un evangelismo agresivo. Debe ser una iglesia que tenga los 5 ministerios, oficios activos. Pero sobre todo debe estar compuesta por creyentes perseverantes. Diga que está a tu lado, el apóstol está hablando de mí. Yo creo que la visión de la iglesia debe estar en manos de gente de fe y perseverante. Creo que la provisión del cielo debe estar en manos de gente de fe y perseverante. Creo que las almas espirituales de la iglesia deben estar en manos de gente de fe y perseverante. Creo que los líderes de la iglesia deben ser personas que no solamente carguen un título, pero que carguen la unción de la perseverancia. Yo siento la presencia de Dios. Creo que los padres y las madres al frente de cada familia, los que están administrando el hogar y criando en esta hora, en su DNA debe estar la perseverancia. Yo no sé si estoy en esta hora, esta mañana, ante la gente que no solamente es inteligente, ungido, talentoso, visionario, intercesores y good looking. Gloria a Dios por eso. Pero puedes complementar todo lo anterior con la unción de la perseverancia, que te hace seguir hacia adelante hasta arrebatar la victoria. Yo quiero hacer una encuesta ahora. Yo vi aquí, hermano, levantó. ¿Quién más está perseverante? En este versículo de Gálatas 6:9, Pablo está compartiendo un principio espiritual del reino que debe ser tomado en cuenta para todo aquel que tiene sueños, visiones, anhelos, proyectos y quiere realizarlo. Es el principio de la perseverancia. Es un mensaje a los sembradores que quieren arrebatar su cosecha. Es un mensaje a los que están trabajando y esforzándose fuerte, pero quieren resultados. Es aquellos que están peleando la buena batalla, están bajo ataque, pero quieren la victoria.
Es un mensaje para aquellos que están pasando el Niágara sin bicicleta. Es un mensaje sencillo, directo y poderoso. Pablo dice, tu éxito en la vida estará también ligado a tu capacidad de no desmayar y no cansarte en la vida mientras realizas lo que Dios te mandó a hacer. El mensaje es, no importa lo fuerte que tú estés pasando, ni por cuánto tiempo lo estás pasando. No te rindas, no te canses, no desmayes, persevera porque a su tiempo vas a cosechar. Pablo está diciendo, te felicito por tu visión, pero eres perseverante. Te felicito por tu trabajo arduo, pero eres perseverante. Te felicito por tu siembra, pero eres perseverante. Yo quisiera decirte que tu visión y tu proyecto, que es de Dios, tiene el camino despejado. Que no hay lluvia, que no hay viento, que no hay tormenta, que no hay gigantes, que no hay obstáculos. Pero quiero decirte que la realidad es que tarde o temprano, toda visión, todo proyecto enfrentará situaciones inesperadas, enfrentará enemigos, obstáculos y adversidades de todo tipo. Y son situaciones que tienen el poder de erosionar nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales y llevarnos al punto, si no estamos despiertos, de desmayar y renunciar a nuestra visión o proyecto. Como pastor de 45 años en línea, mi esposo diría casi sin vacaciones, me he dado cuenta que el avance de la visión no puede descansar solamente en el factor de multitudes. Porque las estadísticas dicen que cuando llega la tempestad, muchos que son parte de la multitud desaparecen. Porque carecen de la unción de fe, de oración y de perseverancia. Y a la primera crítica, al primer fracaso, a la primera caída, al primer no, a la primera vez que te tiran la puerta y te la cierran, a la primera desilusión, se desaniman y se quitan. Hay una epidemia más fuerte que el COVID, que es la epidemia I'm quit. Renuncio, me voy. Al primer problema dice, no sigo. Hubo un hermano, años atrás, me vino a mí y me dijo, pastor, cuente conmigo siempre. Al 100% de todo tiempo, me dijo. Aquí estamos. Dijo, es más, yo soy primo de Jesús la Moabita, me dijo. Donde ustedes lo entienden, que a mí me entienden. Yo digo, wow. Bueno, hermano, tengo noticias. A la primera pedrada que nos lanzaron juntos, patita para que te quiero, no lo he visto. Y Dios te bendiga donde quiera que esté. No lo he visto más. Porque perseverar en un tiempo de bonanza cualquiera. Voy a tirar una bomba aquí. Mire, hay un entra y sale de la iglesia hoy. Por cualquier cosa nos vamos. Porque no sabemos perseverar bajo la crítica, bajo el ataque, bajo la presión. No me llamaron, no me visitaron, dieron culé y se acabó. Cuando yo llegué, se acabó el culé y la galletita de canela. Aleluya. No me dieron ofrenda, no me pusieron en el ministerio, me pisaron un callo. Yo me voy. Y hay gente que lo que le falta es ir a 2 iglesias en toda la isla. Que van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Yo entiendo que hay momentos que hay que moverse, yo no tengo problema con eso. Pero es que se mueve, no porque por el designio divino, sino porque estamos más cerca, o porque me mudé, quedo en Mayagüez, me mudé aquí a toda, pues está en la iglesia. No es por eso, es por situaciones de presión, es por situaciones de inestabilidad. Aleluya, que no nos permite sembrarnos en ningún sitio que llegamos. Yo quiero ver la gente que se planta, la gente que está sembrada, que dice aquí estamos, vamos, dígame amén a eso. ¿Con quién yo puedo contar? Y nosotros vamos, porque no hay esa persistencia, esa perseverancia, esa estabilidad. Vamos de matrimonio en matrimonio, de relación en relación. Una vez consigo un hermano y me presentó una novia. En 6 meses me había presentado 5 novias. Yo dije, pero muchacho, tú tienes un espíritu de árabe o algo, ¿qué es lo tuyo? No, porque vamos de trabajo en trabajo.
Vamos de Puerto Rico a United States a Puerto Rico. 6 meses allá, 3 acá, 6 allá, Texas, California, Loíza, Río Grande, Vieques, Isla Mona, Filadelfia. Porque cada vez que las cosas se ponen color de hormiga brava, arranca que nos vamos. Y no perseveramos en el discipulado, en los cursos de la universidad, en la oración. Iniciamos muchas cosas y terminamos pocas. Yo quisiera romper ese ciclo que hay en tantas personas y familias que iniciamos muchas cosas, pero no terminamos nada. A mí me preocupa la gente que no inicia nada, me preocupa. Pero me preocupa más los que inician y no culminan las cosas. Dile que está a tu lado, eso se rompe hoy. En mi familia no va a haber... Usted sabe lo que estoy hablando. Gente que tiene el closet lleno de los zapatos Nike y de todo, de hacer ejercicio. Y las pesas y la máquina. En la máquina vive la hermana araña. Y los primeros 3 meses, mire. Y a todo el mundo decía, pero ya han pasado 6 meses y ahí no entra nada. Y usted entra a la cena y allí junto con la salsa y los espaguetis están las galletitas que tú te comes, que te rebajan 20 libras. Y está la máquina de hacer jugos. Aleluya, el tomate está podrido. O sea, no. Hey, vamos, no me de... los amén ahora, los que yo doy papelito. Y se muere la visión y se pierde la siembra porque alguien no permaneció. Hay una escasez de gente espiritual, de gente con madurez espiritual. Hay talento en la iglesia, hay dinero, hay good looking, perdón de nuevo, pero no sabemos perseverar en todo tiempo. La madurez espiritual hace falta. Y hay una combinación de niñería espiritual, de gente que nunca sale del kindergarten. Aleluya. Tiene 20 años en la iglesia, pero todavía no puede ir al discipulado 2. Aleluya. Porque todavía le dan todos esos ataques y cosas. Aleluya. Y no puede manejar los problemas y las luchas. Aleluya. Niñería espiritual con falta de perseverancia. Aquí hay gente, me decía el Señor ahí, que ha comenzado a hacer sus maletas. Eso me dijo que dijera, hey, ¿para dónde vas? Dile que está a tu lado, hey, ¿para dónde vas? Yo no me atrevo a decir que todo el que está aquí, que está haciendo la maleta, no es que no puede hacerla. Pero hay gente que está haciendo la maleta por las razones equivocadas. Y antes que llegue al próximo lugar, antes que baje las cosas de la maleta, ya se quiere ir de nuevo. Porque se llevó el espíritu de inconsistencia, el espíritu de inmadurez, el espíritu de no perseverar. Y la respuesta es la misma. Dios quiere que te quede para que crezca. Alguien me preguntó cuál es la clave de su ministerio longevo. Estamos cumpliendo 45 años de pastorado. En 1977, 23 años, me tenía Alta Loíza. Y diciendo un Timoteo. Yo recuerdo, Lucy, cuando me instalaron, fueron muchos pastores. Y después jamás los volví a ver. Me dejaron solito allí y yo. Me han pasado 45 años. Y me dijeron, ¿cuál es la clave? Bueno, hay varias, pero te digo 3 sin abundar en ellas. 1, porque Dios me llamó. No soy un presentado. Dios me llamó. Y Dios es el que llama sustenta. Quizás mucha gente no hace espalda, pero si Dios llamó, Él sustenta. 2, por el equipo de intercesión que Dios me ha dado 24/7. Ustedes me están viendo a mí hoy aquí, pero no están viendo un grupo como de 50 intercesores que me cubren a mí en las naciones, que están orando mientras yo estoy durmiendo, mientras yo estoy descansando. Hay gente orando por mí, no termina. Y yo siento la fuerza. Yo soy como un Josué. Y la gente ve a Josué en el valle, pero no sabe que hay un Moisés en la cumbre. Y de esa intercesora, mi esposa es la primera. Mientras yo duermo, ella está a veces ahí clamando a Dios. Y yo estoy escribiendo mensajes, ella está orando. Aleluya. Y eso es una fuerza innegable. Aleluya. Todo el que quiera seguir solo, que siga solo. Yo sé que solo no lo puedo hacer. Y que la gente que me tiene que ayudar, no toda tiene que ser visible. Hay un nivel de efectividad en la invisibilidad. Ay. Y el tercero
el don de la perseverancia. Porque al principio de mi ministerio yo andaba con una carta de denuncia. Me criticaron, llámame a la junta que voy a denunciar. No se levantó la ofrenda pro tempore, el pastor, que llenó 500, se levantó 2.75 y usted dio 1.75. ¿Cómo? Pues yo me denuncio. Se me dijo, si tú vas a estar conmigo tienes que ser perseverante. Y antes de empezar a predicar mejor y a tener mejor posición y carisma, se dijo, aprende a perseverar. Porque con tu y carisma vas a estar huyendo, apenas te van a caer. Alguien dijo que éxito se escribe con la P de perseverancia. P-éxito. Alguien dijo, al final todo cede a la perseverancia. La perseverancia es una unción de rompimiento, es una unción de misil que logra cosas donde la inteligencia, el dinero, los contactos, aleluya, no puede. La perseverancia lo logra. La perseverancia es la capacidad que exhibe una persona o grupo para superar y anteponerse a las circunstancias adversas, sean cual sean, por el tiempo que sea, para seguir adelante hasta que consiga sus metas. Una persona perseverante está dispuesto a enfrentar todos los desafíos que tengan que enfrentar para lograr su meta, incluyendo arriesgar su propia vida. Son aquellos que no están esperando que todos los factores y condiciones estén siempre a su favor para dar el primer paso y seguir. Son aquellos que saben que habrá días tormentosos, valles de sombra y puertas cerradas. Que saben que habrá gente que serán sus enemigos por causa de la misión que tiene. Pero a pesar de todo siguen adelante. La gente que persevera son la gente que sabe levantarse y volverse a ponerse en pie. Si han caído, si han resbalado, si alguien los empujó, para levantarse y volver al campo de acción más fuerte que antes. Una iglesia de avanzada, aleluya, estará compuesta por miembros que no se van porque aumentó la presión, porque llegaron las vacas flacas, porque Goliat o Zambalá llegaron al campamento, o porque el infierno se levantó contra ellos. A mí me preocupa la generación de cristianos y líderes postmodernos que tienen posiciones, tienen títulos, pero les falta la unción de Gálatas 6:9. Estoy hablando de los creyentes que van al culto si no están cansados. Estoy hablando de los creyentes de sol, pero no de lluvia. Los creyentes de vacas gordas, pero no de vacas flacas. Los creyentes de domingo de resurrección, pero no de Viernes Santo. Son los que quieren rosa pero sin espinas. Quieren corona pero sin cruz. Quieren éxito sin trabajar o sudar. Quieren la victoria pero sin batalla. Quieren ir a palacio pero sin enfrentar a Goliat. Quieren Jericó sin cruzar el Jordán. Quieren Jericó sin dar vuelta. Aleluya. Quieren restaurar los muros pero que no aparezca Zambalá. Dígame algo. Somos la generación que todos queremos rápido, fácil y gratis. Hoy yo quiero identificar ese espíritu y echarlo fuera. Porque si tu filosofía de la vida es yo voy a avanzar porque todo quiero rápido, fácil y gratis, sin oposición, hay un problema. ¿Sabe? Parte que tenemos aquí es la condición, es que nos hemos atrofiado como sociedad y aún como creyentes, porque no hemos desarrollado los músculos espirituales para poder enfrentar el tiempo difícil, porque se nos ha enseñado solamente a manejar lo fácil, lo gratis y lo rápido. Y cuando tú no tienes, has pasado por ese laboratorio. Pues eso pasa a veces con nuestros hijos. Le damos todo, y tanta abundancia, que no saben cuando cuando papá no está y no hay la provisión, no saben qué hacer. Porque nunca pasaron por la crisis y no desarrollaron el músculo de la oración, de la fe, de la persistencia, de volver a llamar, de volver a hacer otra llamada, de volver y tocar. Y somos fofos, una generación fofa, sin músculos espirituales. Porque todos nos han vendido rápido, fácil y sin costo. La tecnología ha impactado en eso. La tecnología, tú haces un texto hoy llega a China. Lo que yo mandaba una carta a China.
en los tiempos de la hermana Lucy Allende. Es una mujer sabia de experiencia. No perdidos. Pasaba, mire, había un emperador nuevo. Pero ahora, en segundo. Entonces creemos que todo en la vida tiene que ser así, como la tecnología, como el microondas. Con el poder del cambiador, del control. Gracias con el fiado tú haces cosas que no podías hacer antes. Yo no tengo que tener dinero, tengo que tener 7 tarjetas de crédito. Y hago las cosas que ya no tengo tiempo para ahorrar, para invertir, para tener el dinero. No, ahora es fácil. Usted no ha visto la promoción. Cada vez que ya me tienen cansado. Que antes que yo voy a alguna tienda, ya tengo la tarjeta. Pero la cancelé, le dije, no tengo deuda. Mire, ahora bajaron en una tienda, dice 5 segundos. Y aprobó el crédito. Y puedo comprar lo que quiera ahí. Ahora pagarlo me va a tomar una eternidad. Tenga sospecha de todos los rápidos, fáciles y sin costo. En algún lado hay un asterisco pequeño que dice, mira. Porque quiero decirte que en la vida las cosas de valor, las cosas importantes, las cosas que son de profundidad, las cosas que son determinantes, cuestan. Tienen un tiempo. Aleluya. Hay que hacer una inversión de tiempo, de sacrificio, de dinero, de esfuerzo. Vengo a recordarles eso. Es urgente que entre nuestras características como hijos de Dios esté el ser perseverante. La perseverancia es importante porque me habla de tu carácter y no necesariamente de tu talento. La perseverancia es importante porque me habla de tu compromiso más que de tus palabras. La perseverancia asegura que lo que empezamos lo vamos a concluir, aunque haya huracanes, terremotos, pandemia, la Junta de Control, Luma, Putin y otros demonios como ese. Lo vamos a concluir aunque haya Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Aunque Jordán esté inundado, aunque Jericó esté amurallada, aunque se levante el infierno, ¿dónde está esa gente aquí? Vamos, hagan una señal. El apóstol Santiago en el capítulo 5 habla de Job y dice, Job era paciente en medio de las pruebas que él pasó, pero yo añado, ¿verdad? Interpreto que fue paciente, pero que también fue perseverante. Cuando las cosas se pusieron bien fuertes en la casa de Job y perdió todas las cosas, la mujer le dijo, mira Job, ven acá, maldice a tu Dios y muérete. Esto se acabó. Interesante que ella no dijo, mudámonos, ¿verdad? Pero hay gente que quiere que tú te mueras, pero ellos no. Bueno, maldice a tu Dios y muérete, esto se acabó. Pero Job de alguna forma tenía una revelación que decía, esto no puede terminar así. Parece que tenía como un vislumbre de que Dios restaura y que cuando restaura lo hace al doble. Aleluya, mejor que antes. Y yo no me puedo morir. Reprendió a la mujer. Hay que reprender a esa gente que quiere que tú. Reprendió a la mujer, hizo un testamento y lo escribió, la parte más importante, en un papel. Y llamó a uno de sus amigos y dijo, mira, esto está fuerte y yo creo que yo voy a pasar por todo esto, pero si me muero, aquí está mi, ponle encima del ataúd. Y decía, aunque él me mata, en él espero. Está en la Biblia, hermano, no me voy a meter a leerlo. Digo, aunque él me mate, en él espero. O sea, yo voy a seguir perseverando a un muerto. Ay, ay, yo desato esa unción hoy. Alaba, como dicen aquí. El muerto perseverante. Aleluya. Dice, pobre de Job, ningún pobre. Lee el papel, dijo así. Lee el papel. Esto no se ha acabado. Dile que está a tu lado, esto no se ha acabado. Todavía lo mejor está por venir. Vamos, díselo a alguien más, no te oyó. Esto no se ha acabado. Cuando usted considera la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18, es poderoso. Porque la clave
Porque el juez dijo, no me importa hacerle justicia a la viejita. No me importa lo que esté pasando, no me importa su caso, no le voy a hacer justicia. Y fue el que dice el juez que no te va a denegar la vista. Pero la palabra dice que al otro día, ella fue a las 8 de la mañana, al otro día fue a las 7. Lean, por favor. 7 de la mañana, con su termo de café por si acaso. Y le dijeron que no te va a ver. Se fue, al otro día llegó a 6:30. Al otro día a las 5:30. Usted tiene que entender esto, porque la enseñanza de esta historia es el poder de la perseverancia. Porque ella manejó todos los no, todas las puertas cerradas que hubo día tras día. Hay gente que al primer no se va. Ahora, lo que impacta de aquí es que el juez dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer. Ahora, él no vio el caso en sus méritos. No sabemos si la viuda tenía razón o no. Porque no, cáigame la viuda, tráigame al otro que está haciendo. Vamos a ver los casos. Ponencia. ¿Y qué fue? No, dice, no quiero verla aquí mañana. Con el termo este con café yaucono, no la quiero ver aquí. Estoy hasta aquí. Dame los papeles de ella. Adjudicada la sentencia a favor de la viuda, sin ver el caso. Ay. Para quitármela de encima, le doy hoy. ¿Dónde está esa gente aquí hoy? Porque fue de continuo y sin desmayar. Cuando usted examina a Josué, el Señor le dijo a Josué, fuerza, sé valiente, no temas ni desmayes. Es interesante porque cuando Josué y el pueblo van a conquistar a Jericó, ellos van con una palabra del Señor de victoria. Te estoy entregando a Jericó. Y le dio las instrucciones. Así que ellos estaban con el permiso, el aval de Dios y el poder de Dios para hacerlo. Sin embargo, dieron la primera vuelta y no pasó nada. La segunda, la tercera, la cuarta. Y dice, pero espérate, si Dios está en el asunto, le dio el permiso. ¿Y por qué es que no cae? Yo me imagino, si hubiesen sido algunos miembros de mi iglesia, no de aquí de mi iglesia, que hubiesen estado con Josué, en una esquina del tercer día hubiese un grupito. Esto está malo. Usted ve a la gente cuchicheando, no orando. Y esto va a seguir. Damos 3 vueltas, yo estoy sudado. Y no pasa nada. Además, yo veo esas murallas más fuertes cada día y veo a la gente riéndose. Nosotros vemos unos bobolongos ahí, callados. Tírate un grito. No, José dijo que no se puede gritar. Tengo el chofer aquí que me dijo, no te atrevas. Yo estoy haciendo como unos tontos aquí. Yo no sé, yo veo una cosa. Yo no sé si la familia Osorio va mañana. ¿Tú no vas? Los días tampoco. Los casaquillos. Porque no saben manejar las 7 vueltas. Que de hecho fueron 13 vueltas. Hay gente que funciona bien la primera, la segunda y la tercera vuelta. Pero ya después de la cuarta no pueden funcionar. Si tú y yo hubiésemos estado allí, Jericó todavía estuviese en pie. Un conato, y todo el mundo se hubiese ido a la cuarta vuelta y hubiese quedado José solo, con todos los chofares, el arca y todo el mundo. Tú que estás dando la cuarta vuelta, sigue para la quinta. Te dije que sigue para la quinta, vuelve. Encabulla y vuelve y tira. No está en la Biblia, pero... ¿Se acuerdan del profeta Daniel? El joven Daniel entró en oración, clamando a Dios por revelación. Pero nada pasaba. Por 21 días. Hasta que finalmente llegó el ángel y dijo, muchachos, hay una pelea allá en la avenida Galáctica. Hay una fuerza terrible. Hubo oposición en los aires, pero llegamos, vencimos. Miguel vino a ayudarme. Aleluya. El ángel Miguel vino, ahí estamos. Y aquí está la visión. Aleluya.
porque permaneció. La oración, la efectividad de la oración no solamente es que pidas bien, sino tu capacidad de esperar el tiempo por lo que tú has pedido y has creído. Y si hubiese sido por ti, por mí, el libro de Daniel no se hubiese escrito. Por lo menos hasta el 5º capítulo. Porque no hubiésemos ido y abandonado la oración. ¿Acaso eso no fue lo que pasó con Zacarías y Elizabeth? Es un problema de perseverancia, no fue un problema de oración. Ellos tenían una petición, queremos un hijo. Y comenzaron a pedirlo desde que se casaron, jovencitos. Tenían una petición y oraron al Dios poderoso. Ellos oraron y confiaron. Pero pasó el tiempo y como que nada pasaba. Y Zacarías desmayó en la fe y dijo, se acabó esto. Elizabeth siguió creyendo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alguien siguió creyendo. Aleluya, perseverando. Porque tú oras y después ¿qué? Aleluya. Y cuando el ángel le vino a decir que la petición había sido escuchada, que del tiempo, Zacarías dijo, ya no la quiero, es muy tarde, ya para qué. Porque oró pero no perseveró. El tiempo desmayó. Si no hubiera sido por Elizabeth, Juan el Bautista no hubiese nacido. Dile que está a tu lado, añade perseverancia a tu oración. ¿Qué pasó con... Puedo seguir hablando un par de ejemplos más. Pablo y Silas en el calabozo. Y la Biblia dice que perseveraron en la oración y en la adoración. Perseveraron en la fe. Dice que ellos oraron y profetizaron hasta que vino el rompimiento cerca de la medianoche. Oraron, profetizaron, adoraron a Dios hasta que vino el rompimiento, que era cerca de la medianoche. Escuche esto, allí no había músicos, no había instrumentos musicales, no había micrófono, no había pantalla, no había sonido estéreo, probando mi voz. Había feedback. El olor era nauseabundo. El lugar estaba oscuro y húmedo. Sus pies y sus manos estaban atados al cepo. Sus espaldas heridas por el látigo. Estaban allí porque el Señor los mandó a ir a Macedonia. Y ahora están presos en esa condición. Y en vez de usted escuchar quejas, lamentos, canción que hago aquí, ¿dónde está Dios? Ay bendito. Porque Pablo a veces quizás hubiese sido puertorriqueño, hubiese dicho ay bendito. Vemos una alabanza, una adoración, pero a la medianoche Pablo y Silas perseveraron cantando himnos a Dios y orando en esas condiciones hasta que vino el rompimiento. Por encima de la que los veía, por encima de sus sentimientos, por encima de la opinión. Estoy seguro que había unos presos diciendo, ahora llegaron dos locos aquí. Porque los presos lo oían, dice la palabra. Lo oían, dice, ahora hay dos locos cantando aquí, que Dios los va a libertar. Aquí nadie ha salido. Y Pablo le decía a Silas, canta Silas, no te calles, canta. Y Silas decía a Pablo, ora Pablito, suelta la palabra profética, profetiza del cepo, profetiza de las cadenas, profetiza del carcelero, vamos, aquí no vamos a morir. Dile que está a tu lado, tienes que orar hasta que venga el rompimiento. Hasta que se rompa el cepo. Hasta que la matriz de Elizabeth conciba. Hasta que el ángel llegue con la respuesta. Hasta que el juez se alte de nosotros y nos dé la victoria. Dígame amén a eso. José, Dios le dio sueños a José. Los sueños que José tuvo, Dios se los dio. Pero luego comenzó a vivir todo lo opuesto a los sueños. A mí me impacta de José que José siguió perseverando en su sueño en la cisterna. José siguió perseverando en su sueño en la casa de Potifar. José siguió perseverando en su sueño en la cárcel. Aleluya. No renegó, no lo dejó. No dijo me equivoqué, fue una pesadilla. Yo vengo a decirle a alguien que está en la cisterna,
sueña, aleluya, a decirle al que está en una situación difícil como José, tanto en la casa como en la cárcel, sueña. Suéltale a alguien, dile, sueña y persevera en tu sueño, díselo. Sueña y persevera en la cisterna, en el día malo, aleluya, en toda la contradicción, aunque no se parezca lo que te han dicho, sueña y persevere. Jacob en Peniel. Jacob luchó su destino y le dijo al ángel, suelta mi nombre, suelta mi bendición. Esta es mi noche de destino. Pero la cosa no fluyó rápido. Y llegó el alba. Está hablando de vigilia. ¿Habrá gente de vigilia aquí? Yo no digo cuando esté dando mi universo, ni la batalla de boxeo, ni las elecciones. A ver quién ganó el precinto. No estoy hablando de eso. Es la vigilia. En la búsqueda del Señor. Y el ángel le dijo, suéltame porque llega el alba. Llega la mañana, me tengo que ir, suéltame. Y él le dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. No te suelto hasta que no haya rompimiento. Persevero, nos tomará el mediodía aquí entonces. Aleluya. Pero ¿dónde está esa gente aquí que son primos? Vamos, aleluya. Que conoce lo que es Peniel, aleluya, luchar tu bendición, que no te rinde, no te quita, no te vas, aleluya, no renuncia, porque dice, hasta que me suelte la bendición. Dígame amén a eso. Usted tiene que entender que Zaqueo arrebató su meta, ver a Jesús, porque en medio de obstáculos perseveró y se subió a un árbol. La mujer de flujo de sangre perseveró. Venció la multitud, venció su enfermedad. Ella podía haber muerto, no tenía fuerza. Su hemoglobina era negativo 10. Lean. Y yo tengo que adaptarme. Pero perseveró y tocó el manto y fue sano. El paralítico de Capernaum, cuando llegó, encontró todas las puertas cerradas. Está lleno, todos están aquí, están llenos, están vacunados, tienen todo. No, aunque tengas la tarjeta, no puede entrar. Y muchos de nosotros nos hubiésemos ido y hubiésemos muerto como el paralítico que se quedó paralítico porque las puertas estaban cerradas. Pero la gente que persevera cambia la historia. Aleluya, cambia los resultados. Abre camino donde no hay camino. La perseverancia activa mi creatividad. Aleluya. Por la puerta no se puede entrar, pero hay que haber un buen techo. Serrucho, cierra. Aleluya. Y comenzaron a subir, aleluya, hasta llegar donde estaba Jesús. Por la perseverancia. Aleluya. No todas las veces entraremos por las puertas. A veces entraremos por las ventanas, por el techo, por la cocina. Pero voy a entrar porque es mi tiempo, es mi momento. Aleluya. No me digas que no, porque yo puedo manejar los no. Aleluya. Puedo manejar las puertas cerradas. Puedo ver que Dios hace camino donde no hay camino. Dile que está a tu lado. Este es tu año de entrar, aunque por la ventana. Dile, por la puerta, por el techo, díselo. Suéltalo en esta hora. La gente que no tiene perseverancia rápidamente se va. Aleluya. Bartimeo el ciego. Bartimeo es de mis preferidos. Porque Bartimeo, cuando Jesús estaba pasando cerca de él, escuchó la gente llamando a Jesús. El que sanaba, el que salvaba, el que tenía misericordia, el que tenía poder, autoridad. Y Bartimeo dijo, este es mi tiempo. Aleluya. Esto es importante de conocer tu tiempo. Pero tu tiempo vendrá con oposición. Porque tan pronto empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia y ayúdame. Gente lo mandó a callar. Gritó y lo mandaron a callar. Y muchos hubiesen decidido, perdón, me quedo calladito y voy para mi esquina. Pero Bartimeo le dijo, quiero decirle que estaba practicando. Es que no leen la Biblia, hermano, no leen. Yo estaba practicando, ahora es que yo voy a gritar. Yo estaba calentando mis pulmones, ahora, ¡Jesús! Y dice que los chorros de sangre de la gente, de los que estaban al lado, le bajaban.
rompió tímpano. Hasta que Jesús dijo, ¿quién es el que está gritando así tan? Y lo mandó a buscar. Si se hubiera quedado con el primer grito. Yo vengo a decirle aquí a la gente, transiciona del grito 1 al 2. Dile que está a tu lado, vuelve y grita, vuelve y grita, vuelve y grita, Jesús. Hasta que te detenga, hasta que te manden a llamar. Dile nuevamente, sigue, da otra vuelta más, dile, da otra vuelta más, dile, da otra vuelta más. Dile, vuelve a donde el juez con tu termito de café, vamos, vuelve, porque algo va a pasar para los que perseveran. Estoy terminando porque el tiempo se ha acabado. Este es un mensaje de un solo punto. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Perdón, de Esther también, pero quiero hablar de Ruth. Esther dijo, si me perezco, que perezca. Pero Ruth me impacta porque Ruth manejó los obstáculos por su perseverancia. Y entre la Ruth que llegó a los campos de Boaz y la Ruth que se casó y vino a ser pariente de David y de Jesús, hubo perseverancia. Primero, Lucy era una mujer. Segundo, una mujer pobre. Tercero, una mujer viuda. Cuarto, una mujer extranjera. Y cinco, tenía una suegra endemoniada. Es que no leen las cosas. Ella no estaba fácil, Noemí no estaba fácil. Todo eso en contra. Pero Ruth se fue a los campos de Boaz a trabajar de última. Hay gente que si no es primero de inicio no va. Yo puedo empezar de último, pero no me voy a quedar ahí, pero puedo empezar ahí. Y comenzó recogiendo las espigas que otros dejaban ahí. Iba y llegaba con la provisión. Y Noemí no se había tomado las pastillas, Noemí estaba más fuerte todavía. Y ella volvía al otro día con ese sol, de última, a ver qué caía, qué dejaban caer. Pero un día, diga conmigo un día. Pero un día Boaz llegó. Y entre todas aquellas chicas vio a una despeinada quemadita. Porque tú eres más que lo físico. Vos pasó y dice, yo cuando pasé por ahí sentí un espíritu de perseverancia, de fe, de ánimo. Una mujer está despeinada y todo. Y las uñas como que le hace falta ahí, pero vi algo. ¿Y sabe qué pasó? Vos dice, mándeme a buscar. A Martita, Josefa, Susana, aquella. Esa es la última, esa. Porque supo manejar que era viuda, que era pobre, que era extranjera y que tenía una suegra endemoniada. Y supo manejar que era última. Dile que está a tu lado, persevera porque te van a ver y te van a llamar. Y cuando te llamen, no te excuses. No te vayas al beauty. No te vayas a decir, aquí voy. Porque hay una sombra para ti. Hay pan, hay agua. Aleluya. Y hay una invitación para por la noche ir al restaurante. El último bistec para comer. Gloria a Dios por la luz que se levanta en este tiempo. Aleluya. Yo digo amén a eso. Termino con Caleb y oramos. No ajoden. Que tengo 15 personajes más. Pero yo voy a terminar con Caleb. Porque ¿sabes qué? Hay gente que quiere que tú sueltes porque quieren lo que tú tienes. Y por eso te dicen, tú me ibas. Tú lo dejabas, tú vendías esa casa, tú renunciabas a ese trabajo porque el jefe está muy fuerte, sin saber que tú vas a ser el próximo jefe. Hay gente que quiere lo tuyo, lo que Dios ha puesto para ti, pero no puede manejarlo si no tiene perseverancia. Caleb me importa mucho, me impacta mucho Caleb, porque Caleb, a diferencia de los 10 espías, vio el tercero y dijo, esto es mío.
Pero tuvo que perseverar por 40 años. Escúcheme bien. 40 años después que él lo vio, dijo, esto es mío, y lo escribió en el registro de la propiedad. Porque no estaba controlado, no era de la... Alabado Dios. Tenía el permiso, de todos los permisos. El permiso de la fe, dijo, esto es mío. Pero después de eso, pasaron 40 años. ¿Y sabes lo que pasó en 40 años? Dando vueltas y cada cierto tiempo pasaban por el tiempo. Y la gente que iba con él muriéndose. Gente incrédula, murmuradora y muriéndose. Pues decía Dios, ninguno de esta gente va a entrar. Pero Josué y Caleb sí. Entonces, tú sabes lo que mantener ese terreno ahí por 40 años. Y cuando llegaron finalmente y se soltó, dijo, todo el mundo a tomar los terrenos, la nueva generación. Josué dijo, con permiso, Josué, tomen todo lo que quieran, pero Oreb es mío. Por eso yo lo luché cuando entré con los 10 espías y por 40 años. ¿Y sabes qué? Oye esto, Lucy. Tengo 85 años, estoy mejor que antes. Alabado. La unción del octavo inning. Vamos, dígame algo. Porque yo he visto gente joven que no dan ni una vuelta. Una gente joven que no grita. Una gente joven que no va donde el juez. Una gente joven que no dan las vueltas en la puerta hasta que venga el rompimiento. Pero cada día tengo 85 años. Pero ¿sabes qué? Guardé fuerza para reclamar esto. Porque esto es para mí y para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Y nadie me lo va a quitar. Aleluya. Dame el permiso que voy a sembrar. ¿Dónde está la gente del séptimo y octavo inning aquí? Eso es, dile que está a tu lado, ponte en pie. Dile, no te mueras, no te rindas. Aleluya. Da una vuelta más. Aleluya. No sueltes a Oreb. No sueltes lo que tú le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, a tu descendencia. No ceses de orar. Rompe el cepo, rompe el calabozo. Rompe. Sueña en la cisterna, sueña en la cárcel. Vamos, da una vuelta más a Jericó. Profetiza en esta hora y di, Oreb es mío. No me lo va a quitar, no te lo cedo. Aleluya. Aunque él me mate, en él esperaré. Aleluya. Y la gente puede decir, ¿y de dónde obtengo la perseverancia? Jesús, diga conmigo Jesús. Si hay alguien perseverante, te bendiga, Evi. Si hay alguien perseverante fue Jesús. Jesús dijo, no me muero y no hasta que no concluya todo. Y desde la cruz dijo, hice lo que tenía que hacer. Perseveré en todo tiempo y dijo, hecho está. Consumado es. Está finalizado. Y pasó por todo. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo vengo a decirte que tu fuerza para poder perseverar en el tiempo difícil es Jesús. Él es mi roca, Él es mi castillo. Aleluya, Él es mi fuerza. Aleluya. El que dijo consumado es, también está conmigo para que yo diga, hecho está. Aleluya. Él es mi fuerza, Él es mi vida. Él no ha perdido una batalla. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aleluya. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Él fue, aleluya, el que abrió el mar en dos, sacó agua de la roca. Aleluya. Él fue, aleluya, el que hizo las cosas imposibles posibles. Es con Jesús. Jesús vino no solamente a darnos salvación para ir para el cielo, sino para que vivas una vida aquí abundancia, una vida victoriosa, una vida donde cumpla tu destino, tu asignación profética, tu destino divino. Aleluya. Y la perseverancia que había en Jesús está dada en nosotros, en nuestro DNA ahora. Dile que está a tu lado, con Jesús lo puedo hacer, con Jesús lo voy a hacer. Él
Él es mi fuerza, Él es mi canción, Él es mi torre fuerte, Él es la roca que es más alta que yo. Aleluya. Él es mi pan, Él es mi agua, Él es mi canción. Aleluya. Él es el que me sostiene en la mañana. Aleluya. Él es mi alfa y mi omega, mi principio y mi fin. Él es mi rey, Él es mi sacerdote, Él es mi intercesor. Aleluya. Él es mi escudo alrededor mío. Aleluya. Diga, yo tengo a Cristo y voy para adelante. Aleluya. Yo no voy a culminar, yo voy a culminar lo que se empezó en mí. Pablo decía, oraba a los filipenses, decía, yo estoy persuadido que la buena obra que el Señor empezó en ustedes la va a culminar hasta el día de Jesucristo. Porque con Jesús se puede. Dile a 5 personas, con Jesús se puede, se puede, se puede, se puede. No retrocedo, no me quito, no me rindo, no me voy. Aleluya, gloria a Dios. Tus hijos no se quedarán sin herencia. Tus nietos se quedarán sin herencia. Porque tú has peleado la buena batalla. Y no dejaste tu siembra en manos de otros. Esperaste la lluvia temprana y la lluvia tardía. Supiste alejar los insectos que venían contra tu siembra. Supiste echar agua en la sequía. La historia pertenece a los intercesores y a los que perseveran. Vamos, digan conmigo, todo puedo en Cristo que me empower me. Yo no sé si aquí en esta hermosa congregación hay gente que necesita al Cristo que nos fortalece, que quiere reconciliarse, que quiere afirmarse, que quiere darle su vida en estos tiempos, en los tiempos difíciles, en los tiempos angustiosos. Yo quisiera utilizar un par de minutos más, le entrego a Edgardo ya, aleluya, al pastor, pero si hay alguien que dice aquí, yo necesito un discharge, la batería, yo necesito que oren por mí, aleluya, porque como que me estoy desmayando y me faltan 4 vueltas, aleluya, me faltan 2 madrugadas más, aleluya, me falta todavía orar en el cepo, aleluya. Yo quisiera orar por la fuerza, aleluya, para aquellos que están haciendo las maletas, aleluya, para que Dios les guíe en esta hora, para que toda confusión, todo desánimo, toda tristeza, aleluya, todo no puedo, no sé, se vaya en esta hora, aleluya, para que venga una iluminación del Señor y tú digas, yo no me voy, aleluya, porque las cosas están malas, yo no me rindo porque las cosas están difíciles, aleluya, yo cargo la unción de Ruth, yo cargo la unción del paralítico de Capernaum, yo quiero orar para que no te rindas, no importa las circunstancias que estén pasando, aleluya, tu circunstancia no puede ser mayor que el Señor, aleluya, y tú, el Señor, se convierte en mayoría, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. El llamado está abierto todavía, vamos. Ve acercándote, aleluya, aleluya, el llamado está abierto. Yo creo que aquí hay más gente de lo que está aquí. No te avergüences, aleluya, porque recuerda que la clave de la victoria es la fuerza de la perseverancia, aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo necesito que ore por mí para que la unción de la perseverancia se desate en mi vida ahora, porque mi matrimonio necesita que yo persevere, porque mi empresa necesita que yo persevere, porque el ministerio que me ha dado persevere, para que esta enfermedad que está atacando se encuentre con alguien que está en la brecha, dice, por aquí no avanza. Alguien que está enfermo que diga, yo viviré, aleluya, yo voy a avanzar, este túnel lo paso, aleluya, esta situación, este valle de sombra lo paso, aleluya, no me muero aquí, no me quedo en los campos de voz en lo último toda la vida, aleluya, vamos, aleluya, un minuto más, pasen, aleluya, venga de atrás, venga, aleluya, sea valiente, aleluya, no desmaye. El Señor dice en esta mañana, estoy cambiando el cansancio en fuerza. No te canses de hacer el bien. Viene nueva fuerza. Dígalo conmigo. El Señor te da nueva fuerza. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y multiplica la fuerza que no tienes ninguna. No te canses, no te rindes, no desmayes. Todo espíritu de depresión, todo espíritu de negatividad, todo espíritu de duda, todo espíritu de víctima. Ay, nadie me quiere, yo no puedo, estoy solo.
Come on, cámbialo por una oración de fe en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, los que nos están en las líneas, a través de las redes y del canal. Para ti esto también, no importa el día que lo veas. Ahora dobla la rodilla, manda una comunicación. Déjanos saber que tú eres los que quieren que oren por ti, porque tú vas a ser de los que perseveran hasta las últimas consecuencias. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor. Perseverante. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el apóstol Rafael Osorio? Esa palabra. ¿Cuánto hemos recibido esa palabra y la atesoramos? Aleluya. Vamos a orar en unos segundos. Vamos a orar. Quiero que los diáconos podamos identificar quién va a recibir al Señor. De este grupo que está aquí hermosísimo, se ven hermosos. Quiero que identifiquen los que van a recibir al Señor, los que se van a reconciliar. Es importante para hacer esta oración. Ahí el apóstol va a estar orando y vamos a orar en el nombre de Jesús. Podemos adorar al Señor. Yes. Estás a tiempo para llegar al altar. Estás a tiempo, ven. Algo está ocurriendo en este lugar. Quiero que adore al Señor con nosotros. Yes. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Algo está ocurriendo en este lugar. Se mueve el poder de Dios, se mueve el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios. Cierra tus ojos, se mueve el poder de Dios. La mano de Dios, la mano de Dios. Poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe el toque del Espíritu. Los diáconos pendientes, recibe el toque del Espíritu. Recibe el toque del Espíritu. Más de Dios, más de Dios, más de Dios. Serán somantes. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa. Se te robó por avanzar. En el nombre de Jesús. Vamos a darle con el nombre del Señor. Algo está sucediendo. Allá en tu casa algo está sucediendo de parte de Dios. Yo necesito que nos ayuden a orar, que nos ayuden a orar y a adorar. Adora y ora, adora y ora. Los diáconos están haciendo su trabajo excelente. El pueblo adora y ora. Vamos, adora y ora. Si es posible, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Se mueve la mano de Dios. Libertad, libertad, libertad de espíritu. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Muévete Dios, muévete Dios. Desde este lugar hasta este lugar, muévete Dios. Adora a Dios y ora, adora y ora. Algo está sucediendo, algo está sucediendo. Algo está sucediendo.
está tocando. Liberación, liberación. Y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera. Se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios. Adora y ora, adora y ora, adora y ora, adora y ora. Adora y ora. Poder de Dios. Poder de Dios. En tu casa 187-730-5880. Hay un milagro que se desata en tu hogar. Hay un milagro que se desata en tu familia. Vamos, persevera, 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 persevera. Su presencia. El que persevera hasta el fin será salvo. Persevera. Que tú vayas. Oh, gloria a Dios. Dios está tocando, Dios está tocando. Dios está sanando el cuerpo. Dios está sanando corazones. Vamos, sube tu adoración. Sube tu adoración. No te canses, persevera, persevera. Persevera en la oración, persevera en la adoración. Algo Dios está haciendo en este altar. Persevera en la oración, persevera en la adoración. Padre, en el nombre de Jesús, el poder de Dios sigue aquí activo, hermano. Algo se está manifestando de Dios. Usted y yo oramos a Dios en este tiempo. Usted y yo adoramos a Dios. Hay veces que es más importante en un momento determinado orar y adorar que quizás estar muy en contacto con lo que está pasando. Lo que está pasando está todo cubierto, lo estamos cubriendo. Importante que nos mantengamos en oración, en adoración. Eso es súper importante en este tiempo de ministración. Algo Dios está haciendo, pero tu adoración, la mía, mi oración, la tuya, va a provocar cosas grandes como las que está ocurriendo en esta hora. Que se desate el poder de Dios en esta hora. Estamos declarando libertad en el espíritu, sanidad en el corazón. Es un momento muy determinante para aquellos que dijeron: necesito fuerza para perseverar, necesito. Porque hay momentos que son inconstantes, que se nos quitan las fuerzas, el desánimo. Mas Dios dice: hoy te doy fuerza para que perseveres. Los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que Dios nos ha dicho claramente que es el tiempo de perseverar aún en medio de la aflicción. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas, a los que perseveramos, Dios nos va a librar. Algo está sucediendo muy lindo en este lugar. El apóstol Osorio sigue ministrando. Quiero que adoremos a Dios 2 o 3 veces más, por favor. Noelia, seguimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los que están en tu casa, en su casa, 787-730-5880. Llámanos que vamos a estar muy pendientes. Y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. En el nombre de Jesús. Que extienda su amor, te muestre su amor. Vaya a la distancia. Te mire con agrado. A la distancia enviamos la palabra. Y te dé paz. A la distancia enviamos la palabra. A la
Jesús para los que están en el altar, los que quedaron aquí. Algo Dios está haciendo. Es la mano de Dios la que te está tocando ahora. Eso es espíritu, eso es espíritu. Algo se está liberando, algo se está libertando. Hay unas emociones que están siendo sanadas ahora mismo. Hay un corazón que está siendo sanado ahora mismo. Hay una libertad en el espíritu que no había sentido por mucho tiempo. Hay unas corrientes de río de agua viva que no había sentido. Y se comienza a mover la mano de Dios, el poder de Dios. Comienza a declarar la libertad del espíritu sobre ti. Salud sobre tu vida. Salud sobre tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Comienza un nuevo tiempo para ti. Comienza una nueva temporada. Aleluya, gloria a Dios. Siento la gloria de Dios. Siento presencia de Dios en este altar. Se mueve la mano de Dios. Toca el espíritu de Dios. Tócale, tócale, tócale. Tócales, tócales. Tócales, aleluya. Recibe la mayor experiencia con el espíritu de Dios. Vamos. Sube tu voz, sube tu voz, sube tu voz. Alza tu voz. Y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, Fuerza nueva, y tus hijos, fuerza nueva, persevera en la palabra, persevera en la palabra. te acompañe, Recibe fuerza de Dios. que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Alza tu voz, alza tu voz. Persevera, 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 persevera. En la unción de los que perseveran, la unción de los que no te canses de hacer el bien. Más de Dios, más de Dios, más de Dios. Se suelta una palabra, se lanza una palabra. Fortaleza de Dios, fortaleza en medio de la adversidad. Algo Dios está haciendo. Sopla cama, me ansopla la mano. Casa o rojo. Oh, la unción del Espíritu, la unción, la unción, la unción, la unción. Persevera, persevera, persevera. Más de Dios en esta hora, más. Persevera, persevera. Alguien da gloria a Dios, alguien da gloria a Dios. Alguien da gloria a Dios. Alguien da gloria a Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro que la mayor y más grande experiencia la tienes hoy con Dios. Y declaro que el nombre de Jesús, declaro que el nombre de Jesús de Nazaret, que este es el tiempo donde Dios comienza a hacer cosas grandes. Hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y por la sangre de Cristo, nosotros declaramos libertad en tu espíritu. Declaramos fuerzas nuevas. Declaramos un nuevo tiempo para ti, para tu familia.
Algo Dios comenzó a hacer. Y lo que Dios comienza a hacer, Él lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Alguien diga amén, por favor, conmigo. En el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ángel Marrero se reconcilia con el Señor desde Corozal. Alguien da gloria a Dios desde Corozal. Y también recibe una llamada de un familiar. Hay alguien en Argentina que necesita la oración. En Argentina, y llamó a un familiar aquí en Puerto Rico. Y ese familiar no se comunicó ahorita en los teléfonos, porque ellos entienden que algo está pasando en este lugar y que puede ser sano. No, dije que algo está pasando en este lugar y puede ser sano. He dicho que algo está pasando en este lugar y él puede ser sano. Alguien se une conmigo para enviar una palabra a Argentina, una palabra de sanidad a un cuerpo en Argentina que lo necesita. Vamos, levante su mano ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que sobre todo nombre, el poder de resurrección, el poder de perseverancia y la unción. Declaramos que aquí hay un pueblo que persevera, Señor, que cree en ti y que te cree a ti. Y ahora mismo, a través de la transmisión de las ondas, ahora mismo de las redes sociales, de las ondas del satélite de Cetera Internacional, enviamos esta palabra de sanidad sobre ese cuerpo que se constituye en esta hora en un milagro, en un testimonio, gloria a Dios, para declarar que Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quiero que antes que nos vayamos le diga a 3 personas: persevera, sigue perseverando. Aleluya. Persevera, persevera, persevera. Dile, coge 3 más, si ya nos vamos, coge 3 más. Dile, persevera, dile, te toca perseverar. Dile, cuando llegue la adversidad mañana, persevera, 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 persevera. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Oh, gloria a Dios. Hay un pueblo aquí que persevera hasta el fin. Apóstol Rafael Osorio, gracias por ser instrumento de Dios y canal del Espíritu de Dios para traernos esta palabra. ¿Cuántos se gozaron, no? Palabra pertinente y particular para este tiempo. Les recuerdo que hay unas invitaciones para este próximo viernes y domingo. Mire, en el mismo que está por delante y por atrás, que usted puede compartir con alguien en el supermercado, cuando vaya a la tienda de la letra M bien grande, usted va y le entrega a alguien y los invita para este próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Y el domingo, en la mañana, nuestro horario regular, 10 de la mañana, el discipulado bíblico, y 10:30 comenzamos nuestra experiencia de adoración al Señor. Pero igualmente te recuerdo que mañana estamos en un tiempo de oración. Algo muy particular que mencionó en 3 ocasiones el apóstol Rafael Osorio es que los perseverantes y los intercesores son gente particular en la casa de Dios. Para esto te invitamos mañana a partir de las 7:30 de la noche. Los lunes está siendo una experiencia extraordinaria en este lugar. Nos estamos gozando, el pueblo está llegando, cada día se añaden más. Así que para nosotros va a ser una bendición que venga hasta acá. Y los caminantes también van a estar en la parte de afuera dando ahí las vueltas al templo, también orando e intercediendo en el nombre del Señor. El miércoles, le estoy recordando, por la mañana el tabernáculo de oración de 9 a 11 y estará el ministro Edwin Casona Torres predicando. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es en la mañana en el Salón Imperial, pero en la noche yo quiero recibirte aquí también, o te queremos recibir en nuestro culto de adoración, alabanza, en nuestro tiempo de enseñanza para seguir perseverando en el nombre de Jesús. Así que nos vamos en paz. Nuevamente gracias al apóstol Rafael Osorio por traernos esta palabra. Seguimos orando por nuestros apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega, que ya están mañana de regreso. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que la cobertura de Dios está contigo durante todo este día y que tú llegas con bien a tu casa, a los lugares donde van a ir. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, que todo te irá bien en esta hora por cuanto has sido perseverante y has confiado en Dios. Llegas con bien y ves en paz en el nombre de Jesús. Y el que lo crea diga
Y yo declaro sobre ti, tu familia, que desde hoy esta será la mejor semana de tu vida. En el nombre de Jesús. Y el que lo crea, dé un grito, diga amén. Cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, /Alaba 7. Cristo Ahora Veo Café evangeliza hasta los confines de la tierra. RS Contractor 359-1784. Jayhams Enterprises 529-2202. NB Hurricane Protection 948-3231. Borinquen. Alquilatuautopr.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Viaje a Argentina con la pastora Wanda Rolón en una experiencia inolvidable del 18 al 30 de septiembre del 2022. Acompáñanos a descubrir las más bellas maravillas naturales de Argentina. Estaremos visitando las cataratas de Iguazú, los hermosos paisajes de Bariloche y Mendoza y la impactante Buenos Aires. Incluye estadía en hotel de 5 estrellas y la transportación a las diferentes ciudades por aire. Separa con tiempo tu espacio llamando a Pronto Travel al 607-5863 o 798-6455. Quiero por este medio invitarte al 15 de abril a las 7 de la noche en nuestro gran servicio de Viernes Santo. También estaremos celebrando un homenaje al Cristo resucitado el domingo 17 a las 10:30 de la mañana. Ven y celebra con nosotros el momento glorioso en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita el tercer día. Será una experiencia inolvidable.